Bueno, ¿ya? ¿Empezamos? Sí, seguro. Ya. Amado Dios, Señor Jesús, Dios, poderoso Rey, Espíritu Santo, nos ponemos en tu presencia, primeramente para pedirte perdón por nuestras faltas y también para pedirte sabiduría divina. Necesitamos con urgencia edificar nuestra espiritualidad para andar conforme a ti te agrada, cumplir los mandamientos, obedecer tu palabra y rechazar en una forma total al enemigo que nos quiere entenebrecer la mente. Te pido, te ruego, te suplico que a todos mis hermanos y como también a los tutores de las enseñanzas del día de hoy, ilumine su poder captar y rechazar toda palabra ofensiva, desconocida. Edifícanos, Señor. Edifícanos para poder servir, para ir por el mundo y ábranos la mente, esta mente tenebrecida que tenemos por los golpes de la vida, por la situación, por las cosas que pasamos y vemos. Bendice tu iglesia, bendice a todos los alumnos que vamos a escuchar tu palabra, que vamos a alimentarnos también. Oramos, te pedimos, te suplicamos que nos perdone nuestro pecado y que nos des bastante sabiduría y entendimiento para poder aplicarla en nuestra vida, Padre. Todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Julio. Amén. Amén. Gracias a ti, Edmundo, por la oración. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Ya, vamos a... Como siempre hacemos una revisión rápida de lo que estamos hablando, ¿no? El libro comienza Pablo presentándose como apóstol de Jesucristo, lo cual le da cierta autoridad, ¿correcto? Y en esa autoridad, él expone el problema en el cual quiere atacar y está atacando en lo que vamos leyendo del libro, que es la división, ¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicio, hacemos en nuestra hojita. Entonces, Pablo apóstol va a atacar un problema que hay en la iglesia de Corinto, que es la división, ¿no? ¿Correcto? Eso rápidamente vamos recordando lo que hemos ya estudiado, ¿correcto? En la iglesia de Corinto hay dos tipos de creyentes, los judíos y los griegos, ¿correcto? O los... ¿cuál es el otro nombre que le dan a los griegos? Los gentiles, ¿correcto? Los judíos buscan cosas tangibles. Como que, por ejemplo, pusimos el ejemplo de que ellos hasta el día de hoy, siglo XXI, sigan buscando la instalación del reino, de un reino terrenal, ¿no? O sea, quieren ver, o sea, para que un judío pueda creer, tiene que ver tiene que ver milagros, tiene que ver señales, tiene que ver cosas, ¿no? Para que pueda creer sobre la presencia de Dios. El griego que buscaba la sabiduría, ¿no? La sabiduría del mundo, ¿no? Buscaba instruirse, buscaba sabiduría, buscaba, ¿no? Las artes, ¿no? ¿No? Como quieramos, educación, filosófica, ¿no? Filosofía, ese tipo de cosas que entendemos y se entendía en esa época como sabiduría del mundo, ¿correcto? Entonces, la segunda comparación que se hace es entre la sabiduría del mundo y la sabiduría Divina. de Dios, ¿no? Sabiduría divina, correcto.
Ya hemos hablado de la sabiduría del mundo, que la sabiduría del mundo por sí no es mala, ¿correcto? Es mala siempre y cuando la sabiduría del mundo sea lo que nosotros buscamos más o le damos muchísimo más valor que a la sabiduría de Dios. La A ver, sabiduría de Dios. un momentito. Ahí, vamos. Eh, Preguntas. explíquenos más explícito la sabiduría del mundo y la sabiduría divina, porque yo creo que estoy errado. Ya no, a ver. La sabiduría divina me edifica espiritualmente. La sabiduría terrenal me desvía, me lleva por otro lugar. Así lo No es considero. ya, pero no necesariamente. Tú en tu corazón, en tu cabeza, tienes que darle valor a las cosas, ¿no? Uno le da valor a las cosas. Cuando uno es cristiano y tiene la guía del Espíritu, hay cosas que ya te resultan tontas, sin valor, o con un valor mucho menor de que tú solías darlas antes de que tú fueras cristiano, ¿sí o no? ¿Correcto? Creo que a todos nos ha pasado y a todos nos pasa eso, ¿no? Ya. Ahora bien, si yo, por ejemplo, doy más valor, no sé, pues a mí me gusta la música, por ejemplo, ¿no? Y yo me pongo a la música, me entro en la música, que es como que es un tipo de sabiduría, las artes son un tipo de sabiduría, y me olvido de Dios, entonces, algo que pudo haber sido bueno, como que me gusta la música, pero si le doy más valor que a Dios, eso está mal, ¿no? Si yo me soy, si yo, por ejemplo, estoy estudiando una carrera, ¿no? Y quiero aprender más, y quiero aprender más, quiero 2, 3, 4, 5 carreras, y yo soy abogado, ingeniero, contador, todo, ¿no? Y yo digo, yo sé tantas cosas que yo soy autosuficiente, que todo lo que yo logro es por mis méritos. Entonces, eso, el tanto saber, el tanto querer acapar sabiduría del mundo, me hace olvidar que soy solo un simple hombre que necesita de Dios, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿no? Ahora bien, Entonces, Julio, entonces quiere decir, la sabiduría del mundo nos va a entender la mente. si es que nosotros lo permitimos. Sí, sí, si nosotros lo permitimos, sí. Podría pasar eso. Ahora bien, hablemos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios decía que era locura para el griego y tropezadero para el judío, ¿correcto? ¿Por qué era locura para el griego y tropezadero para el judío? Porque la sabiduría de Dios era totalmente contrario, totalmente desenfocado a lo que entendemos por la sabiduría del mundo. Y hay un pasaje que hemos leído que dice que Dios escogió lo necio del mundo, ¿no? Claro, claro. ¿Quién es Jesucristo? Hablando justamente de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey, ¿correcto? Es nuestro Señor. Pero para el mundo, ¿qué es un rey? Un rey para el mundo es una persona con poder político o mucho dinero. ¿Jesucristo era eso? No. Entonces, por eso es Humilde. que el griego, o sea, el gentil lo veía como una locura, ¿no? El cristiano está loco porque yo no puedo entender esto de aquí. Pero nosotros que tenemos la guía del Espíritu, entendemos la sabiduría de Dios. Entonces el Espíritu funciona de dos formas en este caso. En el caso de los apóstoles que escriben, en el caso de Pablo en específico, que escribe esta carta, le da transmite lo que Dios quiere decirnos a nosotros, a través de lo que él escribe, ¿no? Y a nosotros
los cristianos, y en el caso específico que estamos estudiando, a la gente de Corinto, que fue las primeras personas que leyeron esta carta, les da el entendimiento. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu en nosotros, no entenderíamos lo que nos quiere decir los evangelios. No, en el evangelio no lo entenderíamos. Nos parecería algo locura como le pasaba a los gentiles, a los griegos, ¿no? Y ahora, ¿por qué tropezadero para los judíos? Porque los judíos sí entendían, en cierta forma, lo que Pablo estaba hablando, pero ellos seguían insistiendo en querer algo tangible, o sea, decir, ¿dónde está el reino? No lo veo, ¿dónde está nuestro rey? No es ¿quién nos libera de este yugo de Roma? Cristo no vino a luchar ninguna guerra, Cristo no vino a instaurar ningún reino terrenal, por eso también menciona Pablo que la sabiduría de Dios es tropezadero para el judío, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar, al menos lo que hemos estado leyendo, que Pablo hace comparaciones entre dos cosas, ¿no? Y va a ser ahora que vamos a entrar a la materia de la clase de hoy. Dejemos agarrar mi Biblia. ¿Alguno de ustedes está con Reina Valera del 60? Me imagino que sí. Yo tengo del 60, la que Listo. leo es del 60. Listo, me vas a ayudar con unos cuantos pasajes que se entienden, creo, mejor en la del 60 que en la que estoy usando yo, que es la Reina Valera contemporánea, que en realidad es muy buena Biblia, se entiende mejor, creo, que la del 60, pero para ciertas palabritas, por ejemplo, hay una que se usa acá, salario, jornal, entonces, ahí para entenderlo mejor, yo les voy a avisar, te voy a avisar, Sonia, para que más o menos me ayudes con ciertos pasajes que de repente podemos llegar el día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a poner para compartir pantalla. Entonces vamos a leer. Ahí se ve. Vamos al capítulo 2, versículos del 14 al 16, ¿correcto? Vamos a leerlo y ahí lo analizamos versículo a versículo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, acá está haciendo comparación entre el hombre espiritual y el hombre natural. Natural, ¿correcto? Acá hay dos tipos de hombre. La primera pregunta que se nos sale a la cabeza leyendo este pasaje es, ¿qué podemos entender nosotros como hombre natural? ¿No? Entonces Pablo tenía en mente a la persona que vive, o sea, como hombre natural, a la persona que vive en un nivel superficial en lo que apetitos naturales, en que los apetitos naturales tienen el control, ¿no? Un hombre básico, ¿no? Un hombre que come, duerme, busca el placer, lucha por los privilegios y poco le preocupa el amor, la moralidad y la razón de su ser. Esto podría aplicarse precisamente al hombre del siglo XXI, ¿no? ¿Sí? No vamos a comer bien, vamos a buscar nuestros privilegios, nuestro estatus, ¿no? Y poco le importa lo moral, ¿no? El por qué está en la tierra, ¿no? Mucho menos le preocupa el amor de Dios, ¿no? Entonces ese es un hombre natural.
Para tales personas, la revelación de Dios de sí mismo es irrelevante para el sentido de su vida. Ellos no necesitan y no encuentran sentido a lo que Dios quiere decir, nos quiere decir a nosotros. Por lo tanto, rechazan la palabra de Dios como locura, justo lo que veníamos diciendo hace unos minutos, ¿no? Entonces, esto es lo que se acaba de definir. Es lo que podemos entender nosotros como hombre natural. Ahora, nadie es irremediablemente un hombre natural, ni nadie es irreversiblemente espiritual. Entonces, si me hago entender, ¿sí? Pablo, lo que nos quiere decir, y lo que quiso decir a sus lectores de Corinto, es que oyeran las demandas del Evangelio, tomaran decisiones, cambiaran y crecieran hasta convertirse en personas espirituales. Acuérdense cuando llevamos fundamentos, lo que estuvieron nosotros estudiando, conmigo estudiando fundamentos de vida espiritual. La vida espiritual es un proceso, ¿no? Nadie está totalmente perdido, ni nadie está tan seguro de estar salvo. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir Pablo. Cuando alguien ejerce su voluntad y obedece el evangelio, o sea, el seguir a Cristo es por voluntad propia, el resultado es que el Espíritu de Dios mora en él y le da poder. Que con el espíritu de compañero, el hombre espiritual es capaz de distinguir entre lo que honra a Dios y levanta la pesadez del pecado y aquello que paraliza y destruye. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos da el poder de discernir entre lo bueno y lo malo. El espiritual juzga todas las cosas, ¿no? La implicación es que habiendo juzgado todas las cosas, ¿qué implica? Elegimos entre el camino bueno y piadoso o el otro camino, ¿no? Entonces, el cristiano debería o debe escoger el camino bueno y piadoso. El hombre natural, por otro lado, habiendo hecho sus elecciones según sus criterios naturales, no puede entender la fe, ni el gozo, ni la esperanza del creyente. No nos puede entender a nosotros. En consecuencia, por lo tanto, el cristiano no es apreciado por el mundo, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando somos cristianos? ¿Nos sentimos aceptados en la sociedad? No, ¿verdad? O estos días, sobre todo, no nos sentimos en estos tiempos que corren, no nos sentimos aceptados en la sociedad, ¿no? Pablo termina este pasaje, versículo 16, con estas preguntas, ¿no? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Obviamente nadie ha conocido la mente del Señor. El apóstol sostuvo que así como es imposible que para el hombre natural, con su sabiduría natural, ¿no?, con su entendimiento terrenal de las cosas, indagar en la mente, el corazón y el espíritu del hombre espiritual, porque no lo entiende, ¿no? También lo es para cualquier ser humano, siendo natural espiritual, cualquiera de esos, ¿no?, indagar en la mente de Dios y ser el consejero de Dios. Nadie puede saber lo que Dios está pensando. Nadie puede saber lo que Dios va a hacer o decidir, ¿no? De manera puntual o manera genérica. Es por eso que a veces, muchas veces, me habrán escuchado decir que, por ejemplo, en el aspecto de la salvación, Dios es totalmente soberano, ¿no? Sobre eso. Así que no debemos, ni siquiera jugar a decir qué cosa va a hacer Dios con nosotros, ¿no? O qué va a hacer Dios con nosotros, ¿no?
o con las otras personas. Ahora bien, ¿podemos entender la mente de Cristo? De cierta forma, sí. Los cristianos son partícipes de la mente de Cristo por el hecho de que el Señor ha escogido revelarse a sí mismo, ¿no? Nosotros conocemos lo de Dios porque Dios por lo que Dios nos ha revelado a nosotros. El hombre natural estará tan cerca de conocer la mente de los discernidores espirituales como cerca está de conocer la mente de Dios, ¿no? El hombre natural, si no conoce a Dios, ¿no? Mucho menos va a conocer la mente de los que somos espirituales, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? De repente es medio enredado esto que acabo de explicar. Seguimos entonces. Ahora sí entramos de lleno al capítulo 3. Pablo va a hacer énfasis en lo serio que es causar divisiones dentro de la congregación. Y sobre todo, que es el principal problema que viene atacando desde que arrancó la carta, ¿no? Pablo sigue atacando el problema de las divisiones dentro de la iglesia. Ese va a ser el eje principal de esto de lo que estamos leyendo, ¿sí? Y él menciona en una primera idea que la división es fruto de la carne. Entonces, Pablo, ¿qué nos va a decir en el capítulo 3, versículos del 1 al 9? Vamos a leer y analizamos versículo a versículo qué es lo que Pablo nos quiere decir. El capítulo 3 arranca de la siguiente manera. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió al Señor, el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ahí, hasta ahí, el versículo 9, ¿no? Lo que hemos... ¿Qué tan importante es el hombre? Ahí nos está dando un mensaje, Pablo. Lo primero que nada, Pablo arranca diciéndoles que no puede hablarles a los de la iglesia de Corinto, a los miembros de la iglesia de Corinto, no les puede hablar como espirituales, ¿no? Acabamos de estudiar de leer este tema, ¿no? O sea, personas espirituales y personas carnales, normales, ¿no? Mundanas. El apóstol tuvo que acomodarse a los hombres carnales, a los que eran niños en Cristo, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de su división, sus luchas y sus maneras infantiles, estas personas a las que Pablo se dirigía estaban en Cristo, ¿sí? El apóstol no las había abandonado así como no lo había hecho Cristo. A pesar de sus facciones, los corintios seguían siendo, en cierto sentido, hombres espirituales, ¿sí?
¿Cómo se puede hacer espiritual y carnal al mismo tiempo? El Espíritu Santo continuó instruyéndolos. Sin embargo, habiendo recibido el Espíritu, estaban permitiendo que la carne resurgiera. Ahí viene el problema. ¿Sí? Ellos habían recibido la palabra de Dios, habían creído, se habían bautizado, lo más probable, ¿no? No lo menciona, pero digamos que esa es la línea natural de nosotros cuando nos convertimos, ¿cierto? Pero estaban ellos por decisiones, por sus problemas, por su inmadurez espiritual, estaban permitiendo que la carne resurgiera. Entonces, los valores carnales habían cautivado sus mentes a tal grado de que Pablo ya no podía dirigirse a ellos como personas espirituales, ¿no? Estaban como si se estaban retrocediendo en lo que es en su vida espiritual. Eso nos dice en el primer versículo, ¿no? Cuando nos dice que no tengo que tratarlos a ustedes como gente carnal, porque se están dejando llevar por la carne, por su propia naturaleza pecaminosa, ¿no? Ahora, en el versículo 2, él hace una analogía media rara, ¿no? Vamos a ver por qué. Pablo se sentía cómodo aplicándose a sí mismo figuras retóricas femeninas, ¿no? ¿Sí? Él dice, les da leche, ¿no? Eso solamente puede, en ese caso, darle las damas, las mujeres, ¿no? No es la primera vez que él va a usar figuras retóricas femeninas o sea, Pablo para sí mismo, ¿no? Lo va a volver a usar en la carta de Tesalonicenses. Él se va a presentar como una madre tierna, ¿no? ¿Sí? Y eso lo vamos a poder, si ustedes lo pueden ver, esa figura que él hace en 1 Tesalonicenses 2:7, ¿no? Aquí para los de Corinto se presenta como una madre ¿no? que le da de ver leche a sus creyentes, ¿no? Durante su tiempo en Corinto, allí había sentado los cimientos de la doctrina cristiana. Había introducido a los de Corinto a la fe de Jesucristo y de este crucificado, ¿no? Cómo el arrepentino de las acciones nos lleva a la muerte, a la fe en Dios, a las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿no? Esos son considerados los fundamentos básicos de la fe cristiana, ¿no? ¿No? La fe de Jesucristo, o sea, de fe en Jesucristo y este crucificado, el arrepentir de nuestras acciones que nos lleven a la muerte, la fe en Dios, las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto también lo leemos en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2, ¿sí? Lo que se considera son los fundamentos de la fe cristiana, ¿sí? Al inicio de su viaje espiritual, habían sido jóvenes en la fe, bebés en Cristo, ¿no? Como todos nosotros hemos pasado a ser bebés en Cristo, cuando recién estamos andando en nuestra fe. Les había alimentado los fundamentos, la leche del Evangelio. Tenían espacio para crecer. De hecho, debieron haber crecido en Cristo, pero sin embargo, se habían dejado desviar por asuntos que estaban socavando la unidad de la iglesia, ¿no? Divisiones, ¿no? El principal problema ahorita es que Pablo quiere atacar en esta carta es la división, ¿no? Los cristianos corintios no se habían desafiado a sí mismos al digerir comida sólida de la fe, ¿no? Se quedaron como niños en la fe, no profundizaron, no meditaron, no estudiaron más la palabra de Dios. El versículo 3, sí, Edmundo. ¿Podría usted explicarnos en Hebreos capítulo 5, versículo 11? A ver, Hebreos 5:11, ¿no?
Sí, yo también estoy buscándolo. Hebreos 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender, ¿no? Sí, 5, 11 a 14. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Eso no es tan así que los que necesitan es leche y no alimento sólido. Bien, esto es algo muy parecido a lo que acaba de decir Pablo. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¿Cuál era el problema aquí? O sea, lo que está diciendo aquí en Hebreos es el mismo problema que se presenta en Corinto. Es decir, nosotros cuando entramos a la fe, nos entregamos a Cristo. Somos niños, entendemos lo primero, o sea, las primeras cosas que es la leche espiritual, por decirlo así, es lo que acaba de mencionar, ¿no? La fe en Cristo, en la cruz, lo que representa la cruz, el arrepentirnos de esas acciones que nos llevan a la muerte, la fe en Dios, el bautismo, ¿no? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esas son las cosas fundamentales. ¿Qué pasa, hermanos? Muchísima gente, y en Corinto pasó esto, y en lo que hemos leído parecer en Hebreos pasó esto, se quedan ahí. No indagan más, no meditan más, no estudian más la palabra de Dios. Y cuando alguien viene, y acá, por ejemplo, en el caso de Hebreos, él está explicando la figura de Cristo como el gran sacerdote. Sí, pero si tú no eres maduro en la fe, tú no has estudiado, no has profundizado en las escrituras, no lo vas a entender. Igual aquí, en Corinto ya debieron haber crecido espiritualmente, debieron haber analizado, debieron haber indagado más en la palabra de Dios, pero no lo hicieron. Lo que no dice hasta este momento, ¿qué responsabilidad tienen los corintios? Si la tienen los maestros de la palabra en Corinto o lo tienen los mismos creyentes en Corinto. Pero hay una cosa que sí nos debe llevar a reflexión, es que nosotros tenemos que crecer. No nos podemos quedar como niños sabiendo simplemente que Cristo murió en la cruz por nosotros. Hay algo más que nos quiere decir el Evangelio. Entonces, mientras nos Eso lo puede, quedemos ahí. en Santiago nos dice eso, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Me puedes leer, Mundo? Julio. Sí. Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, un momentito. 3:13. Ya. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Uh-huh. Es lo que estás explicando, ¿no? Sí. Ahora, también la fe cristiana se explica en los hechos, ¿no? Así es también. Ahora bien,
El problema que pasó en Corinto y pasó en lo que hemos leído en Hebreos y pasa al día de hoy, que muchas personas nos quedamos en siendo bebés, ¿no? Bebés en Cristo. Habiendo tenido oportunidades para crecer, no, la iglesia no creció, ¿no? ¿Y cuál es el principal signo de que nos da a entender que la iglesia no creció? Porque evidentemente se están peleando entre ellos, ¿no? Creando facciones que ellos mismos han creado, ¿no? ¿Por qué? Porque el versículo 3, en vez de comportarse como personas gobernadas por el Espíritu, Pablo acusó a los corintios de comportarse como los gobernados por la carne, ¿no? O sea, los acusa de carnales. Estos miembros de repente eran atraídos por el conocimiento esotérico o la sabiduría, probablemente se ofendieron por la acusación, ya que me imagino que todos aquellos que estaban en la iglesia se consideraban a sí mismos espirituales, ¿no? Imaginen nosotros que vaya alguien en la iglesia y ustedes son personas carnales. De repente la primera afirmación que nosotros podemos es de asombro, y después de ciertos, de repente nos ofendemos, ¿no? Oye, pero yo voy a la iglesia, yo participo, ¿no? Bajo mi propio criterio soy buena persona, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a decir a mí este Pablo que soy una persona carnal, ¿no? Yo soy espiritual, ¿no? Entonces, de repente muchos de ellos afirmaban su madurez, se ofendieron con las palabras de Pablo. Pero sin embargo, Pablo ofreció pruebas de que aún eran carnales. ¿Y cuáles eran esas pruebas? ¿Cuáles eran esas señales de que a Pablo los llevó a decirles que eran unas personas carnales? Que eran personas que tenían celos, ¿no? O sea, que paraban en contiendas y disensiones entre ellos, ¿no? Paraban discutiendo entre ellos. Tanto así que habían creado el principal problema que está atacando Pablo en esta carta, que es de las divisiones y las facciones dentro de la iglesia. Julio, un favor, Sí, sí. ¿podrías explicarme por qué se habla de la carne? ¿Qué significa eso? La carne, bueno, voy a hacer el ejemplo que dijo un profesor ahí en el seminario, ¿no? Al diablo se le acusa de todos los pecados, pobrecito, ¿no? Y algunos pecados son producto de nuestra carnalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir carnalidad? Complacer nuestros sentidos, ¿sí? Tú mencionaste hace un momento que cuando te bautizaste ahí en Agua Viva, lo primero que te fue manzanas y la viste rica, te las empezaste a comer. ¿No? Tú Sí, estabas está bien. respondiendo, tú estabas respondiendo, tú estabas respondiendo a tu carnalidad, es decir, yo tengo hambre, yo corro la manzana, pues, ¿no? Entonces, sin, sin pensar en las consecuencias de que podía haber pasado, ¿no? Por coger manzanas de un huerto ajeno de repente, ¿no? Sí, pues. Entonces, eso es carnalidad, ¿no? Si yo me alimento mi ego, es carnalidad. Si yo eh, me rindo a los placeres sensuales de la vida, es carnalidad, ¿no? Carnalidad también es estar en discusiones, en pleitos, porque no estás actuando, digamos, de acuerdo a lo que Dios quiere, que seamos hermanos, que nos llevemos bien. A veces en esa iglesia me imagino que habían competencias de malos entendidos o uno pensaba de una forma, otro de otro, y entonces eso es carnalidad, porque no están viendo la esencia, lo que el Señor quiere, lo que es su iglesia, ¿no? O sea, la formación de su iglesia, o sea, eso yo me imagino que de eso está mi Ujú. carnalidad, Sí, los porque pleitos. estás imponiendo
tu forma de ver las cosas, tu Ajá. ego sobre la otra persona. Así es. Entonces, Después, yo quería decirte, aprovechando sí, esto, de que también aprender no es malo siempre y cuando reconozcas que los dones que Dios te ha dado, digamos, no son tuyos, sino son de Él, que Él te los da, porque el ujú, Señor nos da dones, nos da inteligencia, todas las cosas que necesitamos. Ahora, ¿cómo la usas? Es el asunto. Yo pienso que aprender es bueno siempre y cuando hay humildad, ujú, haya el reconocimiento que todo lo tenemos por Dios. Bueno, esa es mi opinión. ujú, sí, el querer imponerse en ideas, en presencia, ¿no? Por los celos, ¿no? Él tiene más que yo tengo eh, estás reconociendo que tú como ser humano eres más importante que Dios, ¿no? Pablo arrancó la carta diciendo, estas facciones fueron hechas porque unos creían que era de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, o sea, por Pedro, ¿no? Por mencionar nombres, ¿no? Pero ¿acaso ustedes fueron bautizados en nombre de Pablo, en nombre de Apolos, en nombre de... No, o sea, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿El evangelio de Pablo o el evangelio de Jesucristo? ¿No? Fueron bautizados eh, ¿en nombre de quién? De Jesucristo. Entonces, cualquier intento de satisfacer el ego en cualquier forma posible, siendo celos, discutiendo, etcétera, 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 ¿no? Demostrando pseudo sabiduría, ¿no? Sabiduría, sí, yo sé más que tú, no, yo sé más que tú, ¿no? Pero no se trata de quién sabe más que uno del otro, ¿no? Se trata de que Dios está sobre todas las cosas. Es que la única cosa que debemos buscar es que estar en armonía con Dios. Y esa es la primera razón por qué ellos, Pablo le dice a ellos que son niños, ¿no? Se comportan como niños. ¿No es como los niños pelean a veces por tonterías en los niños? ¿No? Así se está comportando, de manera inmadura. Ese es uno. Y dos, que siempre están queriéndose a ustedes, ¿quién es el más importante? ¿No? Que Apolo es más, predica mejor. No, me gusta más lo que dice Pablo. No, me gusta más lo que dice otro predicador. Y no se trata de eso. A nosotros lo que nos debería de guiar es no lo que dice tal o cual predicador. Lo que nos debe guiar a nosotros en nuestra vida es lo que dice, la pureza de lo que dice el Evangelio, nada más. ¿No? Entonces, al haber Este, peleas, sí, Nelson, dime. este, o sea, ellos no tienen, no son templo del Espíritu que los pueda guiar a cosas más espirituales que carnales, ¿no? Ujú. Por eso O es sea que, que prima lo carnal y no lo espiritual, ¿no? porque ellos lo deciden así, ¿no? O sea, pueden No, escoger un no camino son espiritual. guiados, o sea, no son guiados prácticamente eh, por el Espíritu Santo, ¿no? Mm, O no, así es. no tienen el Espíritu Santo. Mm, así Porque es. una No, no. persona que tiene el Espíritu Santo no actúa por sus propios medios ni pensamientos, sino eh, eso es lo que pienso, ¿no? De que no se dejan llevar por el Espíritu Santo, sino que aún siguen tomando leche espiritual no adulterada, ¿no? Como dice, ¿no? Mm. Ahora, lo que dices, Nelson, sí, no están siendo guiados porque, como les decía hace un rato, nadie es totalmente carnal ni nadie es totalmente espiritual. Ujú. El camino de la santidad, el camino de la santidad está en tomar día a día decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. Y ahí está el perseverar en la palabra de Dios. Entonces, aplicado a lo que acabamos de decir, Pablo les dice, no son niños, están como niños.
porque recibieron la palabra, recibieron los fundamentos, tuvieron espacio para crecer espiritualmente, y ustedes dejaron que su naturaleza carnal fuera más que su naturaleza, o sea, que la guía del Espíritu en ustedes, ¿no? No son 100% carnales ni tampoco son 100% espirituales, están siendo niños todavía, inmaduros. Les está jalando las orejas a los de Corinto diciendo, mira, yo les digo esto, no se me ofendan, de repente porque acá están las pruebas de su inmadurez, ¿no? Entonces, Pablo los está confrontando. Necesitaban aprender más de la palabra del Señor, entonces estaban desviados, digamos. Exactamente. Entonces, y seguimos analizando. Nos hemos quedado en versículo 3, versículo 4 dice. Y este análisis que me gustaría que lo hagan con la Biblia ahí al frente, ¿no? Lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo confrontó a los cristianos corintios con los hechos, ¿no? No había valor en la búsqueda de sabiduría y aprendizaje a menos que estuviera en la revelación de Dios. Siempre que estuvieran formándose bandos alrededor de reclamaciones como yo soy de Pablo o yo soy de Apolos, mientras exista eso, los corintios eran niños espirituales, ¿no? Para Pablo. Entonces la pregunta final que se hace en el versículo 4, ¿acaso no son gente carnal? Pablo aparentemente quiso decir que al dar lealtad los corintios a los maestros humanos, los corintios estaban actuando como personas del mundo que no habían sido influenciadas por Cristo, ¿no? Si yo le voy a dar más valor al predicador que a la palabra de Dios que predica, entonces yo no estoy entendiendo el mensaje de Cristo ni me estoy dejando influenciar por el mensaje de Cristo. Versículo 5. Los corintios estaban poniendo demasiado énfasis en lo que se había predicado en la ciudad, ¿no? A expensas de aquel que había sido predicado, ¿no? Le gustaba más las formas que la esencia, ¿no? O sea, estaban hablando de Cristo, pero le gustaban más las formas, pero no se fijaban en la esencia del mensaje. Los maestros, insistió Pablo, no son nada más y nada menos que servidores por medio de los cuales habían creído, ¿no? Servir a Cristo y a su pueblo predicando la verdad es un honor. Sin embargo, cuando los cristianos colocan a los maestros en altos pedestales y forman facciones alrededor de ellos, deshonran a aquellos cuyo propósito es ser siervos del Señor. Tengamos cuidado. Yo sé que a veces muchos nos encariñamos con las personas que nos llevaron la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos mucho cariño, mucho respeto, mucha consideración, por ejemplo, nosotros como congregación de Salamanca tenemos por Paul, por Paul Dowell, que es el que nos formó ¿no? Como misionero formó la semillita de lo que es, ¿no? la iglesia ¿no? de Salamanca, ¿no? Que antes era de San Isidro y antes fue de San Luis y así fuimos, pero somos la misma congregación al fin y al cabo, ¿no? Pero lo importante no es Paul, lo importante no es ¿no? Ni Jonathan, ni César, ni yo, ni cualquier persona que estemos trabajando dentro de la iglesia en el mundo, ¿no? Ni cualquier persona que esté trabajando dentro de la iglesia. No, nosotros solamente somos siervos, ¿no? El ponernos en un valor que no debemos es como deshonrar un poco al Señor. Y número 2, hermanos, que también podría
si no son estos predicadores de repente muy maduros en la fe, también podrían generar un problema de ego, ¿no? De carnalidad. Otra vez volvemos al tema de la carnalidad, ¿no? Miren, si así fue en esos días con Pablo y Apolos, que eran grandes maestros de la palabra, ¿no? Pablo, ni qué decir, ningún predicador después de Pablo, de la salida de nuestra fecha, nadie se le puede acercar a Pablo como predicador o maestro de la palabra, ¿no? Con muchísimo más razón, son siervos los predicadores de logros muchísimos menores como los que hay en nuestros días, ¿no? Nosotros solamente estamos transmitiendo lo que grandes maestros como Pablo y Apolos hicieron, ¿no? Que sí fueron, o en el caso de Pablo, que sí fue un apóstol de Jesucristo, ¿no? Simplemente somos siervos. Está mal darle valor, un valor extra al mensajero y no al mensaje, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo los de Corinto. El versículo 6 Pablo hace una ilustración, una analogía tomada de la agricultura, ¿no? Para aclarar un poco lo que es el papel de los maestros en la iglesia. Pablo era el que había inicialmente predicado la palabra de Dios en Corinto, ¿sí? Apolos había nutrido la fe naciente que había brotado, ¿no? Las obras de Pablo y Apolos fueron complementarias, ¿no? Entonces Pablo sembró y el otro regó, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Pablo le dio crédito a Apolo, ¿no? O sea, Pablo en ningún momento dijo que Apolo que no era importante dentro de la obra de Corinto. Al contrario, fue importante, le da crédito, le da reconocimiento a Apolos. Nada en sus palabras revela el menor indicio de rivalidad entre los dos predicadores, al contrario. Cuando las almas llegan a ser salvas, el crecimiento lo ha dado Dios. Por lo tanto, es insensato que los corintios formaran un bando alrededor de cualquiera de los siervos de Dios. No tenía sentido que existiera bandos a favor de Pablo o Apolos. Tanto Pablo como Apolos habían estado ansiosos, felices de estar en un segundo plano, que no se les recuerde siquiera, ¿no? Considerando como nada, ¿no? Pablo considera como nada los estándares humanos para que Cristo fuera glorificado, ¿no? Toda la honra y gloria para para Jesucristo nuestro Señor, cuando hacemos algo por la iglesia. Recordemos nosotros las palabras también de Pablo en Filipenses capítulo 3. Es un pasaje conocido por todos nosotros. Versículos 8 y 9. Que dice, a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él y no tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, ¿no? Todo lo terrenal, mundano, ¿no? Sea cual sea esa sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Con tal de honrar a Cristo no tiene sentido. Es basura, como dice Pablo, ¿no? El versículo 7. Cuando se pierde el verdadero objetivo, porque el verdadero objetivo es Cristo y la iglesia. Entonces, cuando ya empieza el ego, como tú dices, entonces se desvía el verdadero sentido. Entonces, ahí cambia. Y como dice el hermano Nelson, no escuchan al Espíritu, porque el ego hace que no escuchen el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Entonces se desvía totalmente. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que estar siempre cuidando nuestra salvación. Claro, la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, entonces nosotros tenemos que estar unidos en Cristo. Él es la cabeza. Correcto.
El versículo 7, para seguir, sigue con esta analogía, ¿no? Dice, Pablo y Apolos eran obreros de la tierra, ¿no? Sin embargo, la granja en sí, ¿cuál es la granja? ¿No? ¿Qué tierra están sembrando? La granja era la tierra, la iglesia de Corinto, ¿no? Todos los maestros habían podido, ¿no? Y digo podido porque no lo hicieron, o evidentemente, o al parecer no lo hicieron. Hubieran podido preparar el suelo, sembrar semillas, regar y fertilizar. Todos estos esfuerzos palidecen en comparación con la maravilla de una semilla germinando y expulsando un brote verde a través del suelo, ¿no? Los servidores pasan al anonimato, es Dios quien da el crecimiento, ¿no? No, no me acuerdo cuando uno en el colegio le hacían sembrar su frijolito, ¿no? Uno podía, a veces salía, a veces no salía, ¿no? Pero ya el acto de que que el frijol nazca, salga el brotecito, las hojitas, ¿no? Todo eso es creación, es por el poder de Dios, ¿no? Que Dios lo hizo así, ¿no? Nosotros no tuvimos que hacer nada, simplemente pusimos la semilla en el agua y todo el proceso es porque Dios lo dispuso así. Igualmente nosotros, ¿no? Nosotros podemos llevar palabra de Dios a alguien, ¿no? Afianzar su fe, predicarle, pero el que le lleva al crecimiento es la obra la obra de Dios, ¿no? La obra del Espíritu en cada uno de nosotros, ¿no? Así que nosotros no somos simplemente, ¿no? Somos obreros, somos siervos en la obra de Dios, ¿no? Nada más que eso. El versículo 8, ya está para terminar lo que es este pasaje. En un sentido, la mente, el corazón y los esfuerzos de Pablo, Apolos y de todo fiel maestro de la palabra son una misma cosa, ¿no? Todos estamos empujando el mismo carro, como se dice, ¿no? Cada uno contribuye a su manera al crecimiento de la iglesia. Al final, Dios pondrá en orden todos los corazones humanos. Ajá. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Los cristianos de Corinto hacían bien en apreciar los esfuerzos de Pablo, Apolos y todo lo que le enseñaron la verdad. Pero sin embargo, hacer comparaciones y hacer facciones en base a ellas era impropio. Era inexcusable y es inexcusable al día de hoy que se dividieran la unidad del cuerpo de Cristo por el bien de las preferencias personales. ¿Sí? El salario, acá quiero que me ayude a ver Sonia, por favor, con el versículo 8 del capítulo 3. ¿Qué dice Reina Valera? 60. Por eso que lo he puesto acá entre Te comillas. leo. Sí, sí. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo lo tengo como, ¿no? Con recompensa, salario. Hay unas versiones de Biblia que dice que es salario, ¿no? Que tenían en mente. Sí, Nelson. También puede ser que todo obrero es digno de su salario. Claro, así es. El salario recompensa que Pablo tenía en mente está en el orden de lo recibido por los siervos a quienes el Señor recompensó por trabajar una sola hora durante el día. Hay una parábola, creo que es parábola, si no me acuerdo, de Mateo 20. Vamos a leerla, ¿sí? Vamos a entender de qué cosa está hablando con salario. Porque creo que acá nos puede explicar, nos va a aclarecer un poco. Mateo 20. 1 al 16. Acá está. Sí, es una parábola. ¿Correcto? Vamos a leerla.
Dice, el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos que se les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, había otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué no han pasado todo el día allí sin hacer nada? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Y el dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga, toma y vete. Yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti. ¿No tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la soberanía de Dios, el que trabaja más o menos, eso no tiene que, bajo estándares humanos, podría entenderse de que yo merezco más o merezco, o a otra persona me quiere menos según su trabajo, pero bajo la óptica de Dios, ¿no? La justificación, ¿no? Ser justos no es un pago meritorio, ¿no? No es por méritos. ¿Yo soy salvo por méritos? Les pregunto. ¿Nosotros somos salvos No, por méritos o por no, no, gracia? no, O por por gracia. gracia, Por 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 gracia, gracia. gracia. correcto. No hubo nada, ni hay nada que nosotros pudiéramos hacer en obras para ser salvos. Nadie es Salvo, salvo por obras. es salvo por obras, correcto. Entonces, la justificación no es un pago, ¿no? Ser justos, de ser declarados justos no es un pago que se merece, porque tú no te lo mereces para comenzar, ¿no? Nosotros no lo merecemos, sino es un resultado, el resultado de la fe expresada en el comportamiento. Nosotros leemos Romanos 2. Vamos a Romanos 2. Romanos 2:13 nos dice, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. ¿Sí? Julio, acá en el Sí. 8 que está en este libro dice, el que planta y el que riega. Tú dijiste, por ejemplo, en el caso de Paul, él plantó la semillita y ustedes, por ejemplo, ahora son los que están regando esa semillita en la iglesia, ¿no? Ujú, Porque ujú, ya sea César, tú o Jonathan, ¿no es cierto? ujú. Entonces, así, poniéndolo con ejemplo, o sea, son una misma cosa, ya sea el que planta Es o el que... un Y mismo esfuerzo. el mismo esfuerzo, Ujú. aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, el Señor sabrá ya cómo lo recompensa cada uno, ¿ya? Eso ya es, de acuerdo a Ah, su labor, ya es criterio del jefe, digamos, por decir así. claro, el criterio es que cada uno, me refiero que Es cada que lo pongo uno, así más, lo pongo así más, he a puesto lo la que, semillita de Paul, he puesto así ujú. para entender mejor Cada uno, tú, yo, todos los miembros de la iglesia, todos los cristianos en el mundo,
vamos a responder individualmente por nuestro Es la voz. comportamiento, por nuestro Ajá. comportamiento, ¿no? Ujú. No por lo que, lo que decimos, no por lo que porque yo leyendo la Expresamos. Biblia lo expresamos, sino lo que realmente hacemos. Este, Lo que ¿no? realmente hay en tu corazón En tu también, ¿no? corazón, en tu Para hacer. esencia, En tu en esencia. cómo cuánto has perseverado en la palabra. Entonces, a mí el que me, vos te digo, a veces muchos dicen, no, yo soy el predicador, tiene más méritos. No, No. no, no, que tú te puedes pasar toda tu vida trabajando para la iglesia y no tener los méritos suficientes para tú ser declarado al final, salvo porque Dios sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que hay en tu mente, sabe lo que está en lo oculto de tu vida, ¿no? ¿Cuántos predicadores conocidos hay que son, se fueron descubiertos en pecados terribles, ¿no? Ujú. Pero, y eran alabados y queridos, ¿no? Por personas, por miles de personas. Y ahora mismo también hay iglesias que dividen, ¿no? O sea, a su gente entre ellos ¿No? mismos. Por egos, ¿no? Por egos, Por o sea, egos, porque, así es. Entonces, entonces, eso no ha cambiado. Mira, de Corintios mm, ahora mm, pasa lo mismo, pero ese, ese, es el esa es la, crecimiento que hay, pues, ¿no? Crecimiento ese, espiritual que debe haber. Como tú dices, estamos en la leche todavía, también, como ujú, niños. como los niños, ¿no? Y sorprendentemente los más grandes errores, los más grandes pecados, vienen de personas que se supone deberían saber más Biblia, o más de la palabra de Dios, pero no. Bueno, eso será un caso para, podemos pasar debatiendo tantas cosas que pasan y pasaron, eh, que nos da la impresión que el ser humano, o sea, no es que el ser humano esté perdido, sino que el ser humano necesita de Dios. Entonces, digamos, esas cosas nos deben llevar a pensar qué frágil es el ser humano para cuando se separa de Dios, ¿no? Nos lleva a cometer esos actos de carnalidad, de pecado, ¿no? Quiero terminar este Es que pasaje. olvidamos Sí, sí, Sami. un ratito la idea que tengo, no sé, corrígeme si estoy mal, es que olvidamos, como dice el principio en Génesis, que fuimos creados a su semejanza para adorarle a Él, para dedicarnos a Él. O sea, nosotros estamos al servicio de Dios, o sea, ser humildes, amarlo, adorarlo y hacer la misericordia, imitar en la misericordia a Él, pero nos olvidamos de eso. Cuando nos olvidamos de eso, nos alejamos y dejamos de ser espirituales. Cuando nos olvidamos que para qué fuimos creados, porque nosotros no hemos sido creados así nomás por gusto, por algo nos creó Él. Bueno, dime si estoy mala. No, sí, sí. Y la creación del hombre, uno dice, ¿para qué Dios necesitaba al hombre? ¿Dios necesitaba del hombre? No. Eso me pregunto, ¿no? ¿Dios para qué creó al hombre, no? Un hombre que su criatura, que hizo que a su hijo se muriera, ¿no? Que le falte el respeto, ¿no? Que le da la espalda. ¿Por qué creó al hombre? No me queda otra palabra que simplemente es un acto de amor de crear al hombre, ¿no? Porque ¿no? Es como decir, ¿para qué tengo algo que me realmente me va a causar un problema? ¿No? No creo algo para que me cause un problema, ¿no? Pero al fin y al cabo es tanto, como dicen, como dice Juan, ¿no? Tanto Dios amó al mundo que ahí nos tiene todavía a nosotros, ¿no? Nos da la posibilidad para reencontrarnos con Él, ¿no? Nos da la salida. Ya está en nosotros eh, seguirlo, ¿no? Vamos a terminar la idea de este pasaje con lo que dice el versículo 9. Que dice, Pablo nos quiere, ¿qué cosa nos quiere decir Pablo? Pablo había dejado en claro que Dios está, y nos queda claro que está en el centro de todo esfuerzo cristiano, ¿sí? Pablo y Apolos eran colaboradores de Dios, aun cuando en esa capacidad fueran simples siervos. El siervo de Cristo extrae su relevancia de su relación con Dios. No hay lugar para el autoengrandecimiento o la búsqueda de la gloria propia.
el cuerpo es uno, ¿no? Los corintios eran la labranza de Dios, ¿no? Eran la obra de Dios, el edificio de Dios, ¿no? Por más que Pablo fuera el que sembró y Apolos el que regó, ¿no? La iglesia de Corinto le pertenecía a Dios, ¿no? El dueño de la granja, ¿no? Sí. Es Dios, ¿no? Y era Dios en ese Ujú, momento, ¿no? ujú. Así como nuestra congregación no es la iglesia de Paul, no es la iglesia de César, porque ahora últimamente yo he visto que le ponen la iglesia de tal persona, ¿no? Porque el predicador principal es tal persona, no es la iglesia ¿no? De Rodolfo Casas, ¿no? Puede decir, ¿cuál es la iglesia de Rodolfo de Santo Domingo? ¿No? Pero no es la iglesia de Rodolfo Casas, no es la iglesia de, ¿no? Como está todo, como Sonia, tu hermano, está en Piura, la iglesia de Piura no es la iglesia No es de él. no es de él. Y tampoco la iglesia Mm. de Cusco son de los predicadores de Cusco, ¿no? No, toda congregación es de Dios, ¿no? Es del edificio de Dios, es la labranza, el dueño de la tierra es Dios, ¿no? ¿No? Y cada uno ya verá Dios cómo le paga a cada uno, si le quiere pagar completo, le paga completo, pues, ¿no? Total es el dueño de la chacra, ¿no? Así funciona. Yo quiero dejarlo aquí, porque si avanzamos a los 8 versículos que sigo, ¿no? Si vamos a pasarnos de las 9 de la noche. Ya son 8 y No, está bien. 23. ¿Sí? Ya Vamos está bien. a no hacer muy larga la clase. Está bonita. Eh, espero que sea más que bonita, haya sido para edificarnos nosotros un poco. Edificante. Y Sí, aclarar dudas, ¿no? entonces, no hay que sentirnos mal cuando tenemos problemas, no hay que sentirnos mal eh, cuando pensemos que somos más carnales que espirituales. Nos debe llevar a una llamada de atención, una reflexión, pero no todo está perdido, ¿no? Pablo quiere decirle eso a los de Corinto, no está perdida la cosa, pero sí hay que cambiar, pero sí hay que Julio, a veces volverse somos a más enfocar. carnales. A veces somos carnales más que espirituales en determinados momentos. Pues como tú has dicho, nadie es totalmente espiritual, nadie es carnal total. Pero Ahí ahí determina, está la lucha, ahí está la lucha. ahí está la lucha. Que no nos encuentre Dios al final de nuestros días, porque al final no lo sabemos, por eso que hay que lucharla todos los días con todo lo que con todo lo que tengamos, con todo lo que podamos. Y Pero ¿y qué pasa con lo que se dice que no hay hombre justo que sea bueno y nunca peque? es que no hay ningún hombre justo. El único fue Jesús. Claro, pero lo que nos quiere decir esa frase que tú mencionas, Nelson, es que Ah, todos somos necesitados de Dios. O sea, no hay nadie que se pueda decir, yo soy santo, 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 3 veces santo, y no, solamente Dios. Y Jesucristo, porque es Dios, lo fue, ¿no? En su forma, en su ministerio terrenal. Pero estamos llamados a la santidad. Es una lucha. Es una lucha. Entonces, o sea, lo que, Yo soy carnal cuando pierdo la paciencia. no te tienen paciencia. Sí, Nelson, querías decir algo. no, lo único que quería decir es que no se sienta mal el mundo que se bautizó y después robó. No, pues no, es un decir, pero no, a veces uno no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. No a veces hace las cosas porque las hace, pues simplemente así, ¿no? Pero eso fue, pues, hace tiempo. Y mira que el mundo es el bautizo más, por decir, más pituco de la historia de la iglesia. Agua purificada, hermano. ¿A quién, hermano? ¿A quién? Solo al mundo. Bueno, hermanos, Julio, sí,
Sí, Edmundo, Un dime. ratito, quisiera, es parte mía, no entro nada en la iglesia, pero me tienes que corregir, ¿no? Ujú. Porque yo me considero como cristiano un terreno donde necesita sembrar, producir, Ujú. pero, acá viene el pero, la crítica que tienen o que comparan a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de la Biblia, como un agente del mundo, como lo hacen, lo comparan como un atleta, como un autor de cine, como colaboradores. Yo digo, en nuestra iglesia no existe eso. No Ujú. criticamos, no comparamos. Entonces, la pregunta es ahora, ¿está bien que verdaderamente nosotros, como cristianos de la Iglesia de Cristo de Salamanca, tengamos la conciencia de abrir no solamente nuestro corazón, sino también nuestra mente entenebrecida que tenemos, con mucho respeto, con mucho amor a esos maestros, a esos evangelistas, porque para mí, ustedes están un poco más capacitados y nosotros, que hemos estado tomando la leche materna, ya gracias a las enseñanzas que estamos recibiendo, ya estamos alimentándonos con alimentos sólidos. Y la verdad que no sé si los demás hermanos también se consideran así. Sí, estamos ya avanzando un poquito. Al Hermana menos, Osonia, repite usted. Están no, avanzando. y sí estamos avanzando un poquito, pues, porque ya no estamos leche pura, ya estamos con un poquito Ya con están papilla, papilla. estamos con papilla. Para concluir, ¿ustedes cómo se sienten tomando como una prueba a cada alumno que escuchamos, permanecemos en las enseñanzas, que nuestros anhelos no es ambición, sino queremos más, queremos fortalecer, Es que queremos está crecer. bien, así debe ser. Así está bien, hermano. Mm. Nosotros queremos eso. Estamos en el proceso, pero la Biblia es tan amplia y yo creo que me voy a morir y nunca voy a terminar de aprender todo. Uno siempre Porque es vuelve a leer bastante un amplio. pasaje y no. A menos a mí me pasa que a veces leo Nunca. dos veces leo el mismo pasaje y salen cosas nuevas que uno no. Claro, cosas diferentes. Tú puedes Ujú. hacer 4 o 5 prédicas diferentes del mismo pasaje. Por eso, Julio, por parte de todos los alumnos que estamos escuchando, alimentándonos, nuestro agradecimiento por el Ah, sacrificio, por la voluntad que tienen ustedes en tratar de edificarnos para el bien de la iglesia. Eso no va a ser para nosotros, porque nosotros sí. vamos a salir a ver también la palabra de Dios y la bendición va a ser a dónde hemos aprendido, a dónde nos hemos instruido, quiénes. Julio.
de mi parte, muchas gracias por las enseñanzas el día de hoy. Es bastante provechoso. Me vas a Y hacer llorar, profundo. Edmundo, ¿ah? Me vas a hacer Y llorar. profundo, No, vale. y profundo. Para mí también, Julio, gracias por tu tiempo. Ese tiempo que de repente estás sacrificando con tu familia y nos los estás dando a nosotros. Gracias por ese tiempo. El tiempo nos da y es el tiempo, el dinero, la vida son propiedad de Dios y hay que usarlas de la manera óptima para la Sí. gloria y honra del Señor. Así de simple. Para No es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Así de simple. terminar, te necesitamos que sigues para adelante tú también, que nosotros somos la tierra apropiada para poder que puedas sembrar la palabra de Dios en cada uno de nosotros, que vas a tener tu recompensa. Gracias, hermano. Primorita a comer tú. Ya, me vas a invitar a comer. Ya, bien, ¿eh? Flores. Que tengan un feliz 28, pues que tengan Sí, un feliz ya. 28 todos. A pesar de todo, ¿no? Porque Dios y la patria está sobre todas las cosas. Sí, pues. Pero, Sí. ¿qué vamos a hacer? Ya, para adelante nomás. ¿Va a desfilar o no va a desfilar? No sé qué va a desfilar mañana, esperemos que mañana desfile algo rico por la mesa, aunque sea. No, hermano, yo los quiero, los amo mucho, de verdad, gracias el mundo por tus palabras, pero ya nos estamos viendo. Gracias. Ya. Nos vemos el domingo, Dios mediante. A mí también casi me hace llorar. Sí. Chao, Nos chao, vemos, buenas Javier. noches con Javier todos, ahí buenas conectado. noches. Me retiro, buenas noches. Chao. Listo, nos vemos, chao, chao. Hasta luego.